Actualmente estamos inmersos en una política mediática. Internet ha creado una plataforma de expresión para que los ciudadanos de a pie puedan dar su opinión, pero también para que los políticos lo puedan utilizar para sus fines. Algunos teóricos piensan que es positivo, porque permite la deliberación entre personas de todas partes del mundo en tiempo real. Sin embargo, otras personas las catalogan como superficiales y además que sirven para polarizar bastante partes de la sociedad. O como lo planteó una politóloga alemana, Elisabeth Noel-Neumann, en 1977, con su teoría La espiral del silencio, que argumenta que las mayorías pueden oprimir a las minorías con sus argumentos. Esta situación también es adaptable a la política. ¿Cuántas veces hay un grupo mayoritario que apoyan a cierto político y llega uno de los amigos integrantes del grupo y hace un comentario sobre otro político opositor a este, o simplemente se queda callado y le sigue la corriente porque es lo que la mayoría prefiere y es más cómodo estar entre la voz de la mayoría a tener su propia opinión? Entonces, aquí se ve activada la espiral del silencio cuando las personas prefieren callar y seguir la opinión del público en general. Esta presión también puede ser sostenida por los medios de comunicación masivos, ya sean respetables o no, cuando hablan con mucha seguridad sobre un tema o cuando ponen predominio en el noticiero o cuando en las portadas de los periódicos se le da más prioridad a cierta información. Estos pequeños o grandes actos pueden cambiar la mentalidad de los ciudadanos. Solamente consumen ese medio y se quedan con la información que se les da, porque eso es lo que hacen los ciudadanos de a pie en general. Consumen un medio, no se ponen a verificar otras fuentes y replican la información que están adquiriendo. Ese público que no es muy selectivo, que no es muy investigativo, que es bastante simple, encontrar respuestas o soluciones o propuestas simplificadas, como normalmente lo hacen los nacionalistas y los racistas, diciendo que el problema de Inglaterra es o por los sirios o por los negros o por lo que sea. Para esa persona, encontrar que alguien que supuestamente sabe mucho y se lo está diciendo por televisión o en un periódico, asume que es cierto. Entonces, la capacidad de los medios de conducir a personas no muy informadas o no muy entrenadas o educadas, siempre ha sido, lo es y será muy poderoso. El peligro que los medios representan es cuando responden a intereses políticos o económicos de quienes los financian, y más si los intereses de ellos son promover miedos irracionales, son difundir información a su conveniencia, y esto rara vez pasa en los medios. O la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de la Unión Europea en el año 2016, sí es necesario decir que los medios jugaron un papel muy importante, como lo hacen en las elecciones políticas desde que se están haciendo en las sociedades democráticas hace 200 años aproximadamente. Se puede decir que Gran Bretaña ha mantenido o mantuvo durante el tiempo que estuvo en la Comunidad Europea una cierta prudencia para unificarse plenamente con el resto de países europeos. Aunque los medios se pudieron aprovechar de este sentimiento nacionalista que recorre o habita dentro de los británicos, también tuvieron que utilizar estrategias desde la cultura, la religión, la creencia de que existe una raza y el idioma, para poder entrar en sus mentes, para poder manipular su voto en un futuro. Utilizaron estrategias propagandísticas xenofóbicas, como cómics o publicidad ambulante. Este fue un escandaloso ejemplo publicado por el diario The Daily Mail en Reino Unido. Hay que decir obviamente que allí se movieron miedos, sentimientos, sensibilidades colectivas, imaginarios por parte de quienes querían salir de Europa. Que los medios usaran estas estrategias propagandísticas basadas en xenofobia le dieron la legitimidad a los ciudadanos de a pie
de poder atacar a los inmigrantes, de violentarlos y de discriminarlos abiertamente en público. Igual hubo un 50% de votantes que nunca estuvo de acuerdo con lo que proponía el Brexit. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué tanta legitimidad puede tener un referéndum del cual el mismísimo primer ministro David Cameron, uno de los principales impulsadores y quien basó su campaña en base a esto, renunció inmediatamente, supo que había ganado el sí, argumentando que eso no iba con su ideología política? Los medios de comunicación, si bien fueron un arma poderosa para quienes defendían el Brexit, argumentando que vamos a hacer Reino Unido great again, también sacaron a la luz una comunidad británica que entiende las dinámicas mundiales actuales, que comprende que los países se pueden colaborar entre sí para crecer juntos y que la migración no es sinónimo de miseria. Los medios de comunicación tradicionales siguen siendo muy influyentes y entonces hay que considerar cuál ha sido su papel en este caso particular del Brexit. En el caso de ese crecimiento o resurgimiento del nacionalismo, del ultranacionalismo, del nativismo y el tribalismo en el mundo, pero particularmente en Europa, que está más asociado a un desgaste de la estructura europea. Cuando la gente está bien, pues acepta a los demás mucho más fácil que cuando está en una crisis económica, porque si yo estoy en una crisis y tengo que sostener a los griegos, pues eso no suena tan divertido. Entonces, los peligros están en eso, es que te enfoques para lograr ese objetivo, empieces a distorsionar la realidad y ahí los medios de comunicación cumplen el papel o que son esclarecedores y le dan pistas a la gente para que entienda, o por el contrario, enfocan, manipulan el discurso para que ese público particular al que quieren llegar fortalezca su posición. Y los medios es como un cuchillo no es bueno o es malo, es lo que uno haga con el cuchillo. Finalmente, se podría decir que los medios sacaron lo peor de una Gran Bretaña nacionalista, xenófoba, que se jacta de superioridad en la Unión Europea, pero a la vez, en las urnas se demostró que ellos no son la mayoría.